El reloj sobre la mesita de noche marcaba suavemente en la quietud del amanecer. Su débil ritmo era el único sonido en la habitación, constante y antiguo, como el hombre que lo poseía. Perkinswing se giró de lado, parpadeando hacia la esfera a través de sus ojos cansados. Las 6:30, como siempre. Aquel reloj le había pertenecido durante décadas, no era uno de esos modernos digitales que usaban sus hijos, sino un reloj de verdad, con agujas de latón y un corazón que latía. Confiaba más en él que en la mayoría de las personas, especialmente en sus propios hijos. Con un suave gruñido, se incorporó. Sus articulaciones crujieron en protesta, recordándole que 78 años no eran poca cosa. Alcanzó su bata, la misma descolorida que Marta había cosido años antes de morir. Le colgaba suelta sobre el cuerpo delgado mientras se ponía en pie, afirmándose antes de dirigirse al baño. Intentó que sus pasos fueran ligeros, aunque sabía que no importaba. Shannon y Lionel dormirían hasta el mediodía sin importar el ruido que llenara la casa. Siempre lo hacían. Soltó un suspiro corto, casi una risa. En su mundo, levantarse temprano era una especie de castigo. Perkins miró a su alrededor, su pequeño dormitorio, el mismo que había compartido con Marta durante media vida. Las cortinas eran finas, dejando pasar la luz gris pálida de la mañana. Sobre la cómoda se encontraba una fotografía enmarcada, el rostro sonriente de su esposa mirándole cálidamente, congelado en el tiempo. Tocó el marco con delicadeza, como si ese gesto pudiera hacerle sentir su presencia. «Buenos días, Marta», murmuró. Las palabras eran costumbre, no esperanza. Se arrastró hacia el baño del primer piso, su espacio, su pequeño reino. Era el único lugar de toda la casa donde podía estar solo. Aún así, a veces oía risas y música desde arriba, altas y descuidadas. Pero por ahora, el mundo estaba en silencio. Se inclinó hacia el espejo, estudiando su reflejo arrugado. Cada línea llevaba una historia. Se afeitó con una navaja recta, despacio y con cuidado. Lionel solía burlarse de él por eso, diciendo que era antiguo, peligroso, que debería usar una afeitadora eléctrica. Perkins nunca le hizo caso. No era terquedad, era que esa rutina le recordaba el control, la estabilidad. Cuando terminó de afeitarse, limpió el lavabo, secó el espejo y se dirigió a la cocina. Las 7 en punto. 2 horas completas antes de que alguien más bajara. Ese tiempo era su tesoro. Llenó la tetera, preparó el té y rompió 2 huevos en la sartén. El aroma del desayuno llenó el aire, simple y reconfortante. La noche anterior había escondido el pan y los huevos detrás de las cajas de cereales, un acto silencioso de autoprotección. Si no lo hubiera hecho, no habría quedado nada por la mañana. Su hija Shannon y su esposo, Harrison, devoraban las provisiones como si fueran suyas. Pero no lo eran. Era su casa. Su techo. Sus cuentas. Todo suyo. Y, sin embargo, de algún modo, en sus ojos él se había convertido en el intruso. Perkins miró la cocina, frunciendo el ceño ante el desorden. Platos apilados desde la noche anterior. Sartenes grasientas, migas por todas partes, botellas de cerveza alineadas como soldados sobre la encimera. El olor a pizza rancia flotaba en el aire. Lionel otra vez. Su hijo había salido hasta tarde, seguramente bebiendo con amigos y trayendo su festín de medianoche de vuelta. Shannon y Harrison tampoco cocinaban, solo pedían comida y dejaban los envases donde caían. Perkins respiró hondo, tomó un trapo y empezó a limpiar. Ya no se quejaba, no cambiaba nada. El silencio del trabajo era más fácil que el sonido de una discusión. Cada plato que lavaba, cada miga que barría, le recordaba al taller que una vez tuvo. 43 años arreglando motores, manteniendo el orden, haciendo que las máquinas sonaran como nuevas. Marta solía reír y decir que era más ordenado que un médico. Tal vez por eso dolía tanto vivir ahora en el caos.
Sus hijos habían crecido en esa misma casa, habían visto el orden, el cuidado, y aún así se habían convertido en lo contrario. Perezosos, descuidados, mimados. A veces se preguntaba si había fallado como padre o si la vida los había estropeado tras la muerte de Marta. De cualquier forma, el resultado era el mismo, una casa llena de gente y ni uno solo que pareciera familia. Después de comer, Perkins enjuagó su taza, la secó y la colocó boca abajo en el escurreplatos, en una fila ordenada con las otras. Luego caminó hacia el pequeño cuarto junto al garaje al que llamaba su despacho. No era grande, solo un banco de trabajo estrecho, un tablero con ganchos para las herramientas, una lámpara pequeña de luz cálida y un cajón metálico lleno de piezas de relojes y sobres amarillentos. Abrió la puerta y se detuvo. Algo no estaba bien. Los destornilladores que siempre alineaba del más pequeño al más grande estaban revueltos, la aceitera movida de la esquina derecha a la izquierda y un trapo que había doblado la noche anterior yacía arrugado sobre el taburete. Alguien había estado allí. Sintió como la molestia subía por el pecho, pero la dejó pasar. Alzar la voz nunca cambiaba nada en aquella casa, solo le hacía sentirse ridículo. Enderezó las herramientas, limpió la mesa y colocó en el centro el pequeño reloj de bolsillo. Había pertenecido a su padre, un ferroviario que medía los días por silbatos y horarios. El reloj tenía una grieta fina en el cristal y un resorte rebelde que se negaba a mantener la tensión. Perkins retiró la tapa con cuidado, escuchando el suave clic de la carcasa, y examinó los engranajes a través de una lente de aumento que se colocó sobre el ojo derecho. La rutina lo serenó. Un pequeño cepillo, un soplo de aire, una gota diminuta de aceite, cada paso era un trabajo tranquilo que le recordaba quién era. A las 10:30 escuchó pasos en las escaleras y una puerta de armario que se cerraba de golpe. Shannon. Oyó abrir el refrigerador, el suspiro, la queja que ya conocía de memoria. Aquí no hay nada, dijo en voz alta. Perkins se mantuvo tranquilo y siguió trabajando. Un momento después apareció en la puerta de su despacho, con una taza de café en la mano, el cabello recogido a la prisa, la bata arrastrando. No entró. Se apoyó en el marco y lo miró como si su presencia fuera una molestia. «Papá, fuiste a la tienda ayer», dijo. «Sí», respondió él, sin apartar la vista del reloj. «Compré lo que necesitaba para la semana». «No podemos vivir así», dijo ella. «Harrison y yo apenas llegamos a fin de mes». Perkins ajustó la rueda de equilibrio y dejó la lente a un lado. Quiso decir muchas cosas, sobre el teléfono nuevo que ella había comprado, sobre los paquetes que llegaban a todas horas, sobre los víveres que desaparecían en un día, pero eligió el silencio. «Podría ser un poco más generoso», añadió ella, dando un sorbo. «No es como si usaras el dinero para algo». Él asintió una vez, no en acuerdo, solo reconociendo que se habían dicho palabras. Ella giró sobre los talones con un resoplido y regresó al salón, donde el televisor cobró vida a todo volumen. Perkins exhaló despacio, dejó el reloj boca abajo y se frotó el puente de la nariz. Al mediodía, la puerta de Lionel chirrió. Pasos pesados, una tos, el arrastre de una silla en la cocina. «Viejo», llamó Lionel con voz ronca. «¿Tienes algo de comer?» «Hay pan», respondió Perkins, «y mantequilla de maní». Un armario se cerró de golpe. «Nada decente», murmuró Lionel. «Nunca hay nada». Se arrastró hasta la puerta, con el pelo desordenado y la camisa de ayer, los ojos nublados. «¿Estás escondiendo comida otra vez?» «Guardo lo suficiente para el desayuno», dijo Perkins con tono sereno. «La comida cuesta dinero». Lionel resopló, molesto. «Actúas como si no lo supiéramos. ¿Crees que conducir un taxi es una mina de oro?» No esperó respuesta. Tomó una cerveza del refrigerador en lugar de comida, la destapó y se alejó. Perkins oyó a Shannon quejarse desde el salón y a Lionel responder con risas cortas y amargas. Sus voces rebotaban por el pasillo como una corriente de aire imposible de detener. Volvió al reloj,
ajustó el resorte con cuidado y sintió el más leve temblor de esperanza cuando la aguja de los segundos se movió. Lo acercó al oído. El tic era débil e irregular, pero estaba ahí. Un sonido vivo. Lo colocó sobre un paño doblado y comprobó la hora con su viejo reloj de pared. Anotó observaciones con letra ordenada, tensión del resorte mejorada, equilibrio lento, regular más tarde. Mientras escribía, un recuerdo de Marta llegó en silencio, sus manos preparando almuerzos, su voz diciendo a los niños que recogieran los zapatos. Ella solía llamarlo Perkins el constante, cuando la vida se volvía caótica. Dejó la pluma. La casa olía vagamente a café recalentado y cerveza rancia. En algún lugar de arriba, un teléfono sonó con un mensaje. Afuera, un coche pasó, la música vibrando a través del cristal. Perkins apretó un gancho suelto en el tablero, enderezó un frasco de tornillos y se aseguró de que la puerta de su despacho cerrara bien. Sabía que podía ponerle llave, pero no quería iniciar esa batalla. Quería respeto, no una barricada. Limpió la mesa una vez más y tomó el reloj de nuevo, paciente como siempre. El tic se estabilizó un poco, como respondiendo a su perseverancia. Lo dejó descansar en la palma, sintiendo su pequeño peso, y se dijo que todavía había cosas que podían arreglarse, con cuidado, con calma, sin gritos, sin romper nada. Luego lo colocó sobre el paño y se preparó para el resto del día. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las cortinas de encaje y esparcía un resplandor apagado por la sala de estar. Perkins se movía despacio, llevando su taza vacía de vuelta a la cocina. El sonido del televisor lo seguía, algún programa de telerrealidad que le gustaba a Shannon, lo bastante alto como para llenar cada rincón silencioso de la casa. Harrison había bajado alrededor de la 1. Perkins vio sus llaves tiradas sobre la encimera, su chaqueta colgada en una silla y un sándwich a medio comer sobre la mesa. Harrison era un hombre corpulento, de temperamento lento pero lengua rápida para las excusas. Llevaba años sin un trabajo estable, siempre prometiendo que algo estaba por concretarse. Perkins se mantenía a distancia, había aprendido que hacer preguntas solo llevaba a discusiones. Enjuagó su taza de nuevo, aunque ya estaba limpia, y observó despacio la cocina. Cada rincón contaba una historia, facturas apiladas sin abrir, manchas pegajosas en la encimera, migas bajo los pies. Pensó en los días en que el suave tarareo de Marta llenaba ese espacio mientras cocinaba, cuando Shannon y Lionel eran niños corriendo alrededor de la mesa. Entonces trabajaba largas horas en el taller, pero volver a casa era paz. Ahora, el hogar se sentía como la casa de un extraño de la que no podía irse. Shannon entró en la cocina, la voz ya afilada. «Papá, ¿podemos hablar un segundo?» Él se volvió, cauteloso. Su tono le dijo que no era realmente una pregunta. «Claro», dijo. Ella cruzó los brazos. «Tenemos que arreglar lo de las facturas. La camioneta de Harrison necesita reparaciones otra vez, y la compañía eléctrica está llamando». Perkins asintió despacio. «Ya pagué la del mes pasado». «Sí, pero hay más», dijo impaciente. «Y queríamos pedirte si podrías cubrir la próxima también. Solo hasta que lo del trabajo de Harrison salga». Podía predecir cada palabra. Era la misma ayuda temporal que llevaba dando años. «Shannon», dijo en voz baja, «mi pensión no es mucha. No puedo pagar por todos». Sus ojos se entrecerraron. «No estamos pidiendo limosna. Es familia». «La familia funciona en ambos sentidos», respondió tranquilo. «He estado pagando la hipoteca, la comida y la mayoría de los servicios. Solo necesito que ahora ustedes se hagan cargo de su parte». Ella suspiró fuerte, como si sus palabras fueran un fastidio. «Ni siquiera tendrías esta casa si no estuviéramos aquí para cuidarte». Esa frase le golpeó como agua fría. Permaneció en silencio un largo momento, el aire espeso entre ellos. «Tienes razón», dijo al fin, en voz baja. «Tú me cuidas». Ella no captó el tono, el sarcasmo era inútil con ella.
Salió de la cocina murmurando algo sobre lo imposible que era él. Perkins se sentó en la mesa y frotó sus manos, la piel vieja pálida y fina. Miró el reloj de pared, observando el lento avance de las agujas. Por un momento pensó en llamar a alguien, algún viejo compañero, quizá, pero la mayoría ya no estaban. Los pocos que quedaban vivían en residencias o con sus familias. Tomó el periódico, lo desplegó con cuidado e intentó leer. Las palabras se le confundían ante los ojos, no sabía si era la vista o los pensamientos. El sonido de la risa de Lionel cortó el silencio desde la sala. Un instante después se unió la voz profunda de Harrison. Al parecer veían algo gracioso. El tipo de risa de quien nunca se ha preocupado por la próxima factura. Perkins se levantó, devolvió el periódico a su sitio y salió al porche. El patio era pequeño pero familiar, una cerca blanca descolorida, el césped irregular y el mismo roble viejo que había estado allí más tiempo que él. Se sentó en el banco bajo el árbol, escuchando el crujir de la madera. La brisa de la tarde traía el zumbido lejano de una cortadora de césped y el ladrido distante de un perro. Sonidos simples que antes significaban consuelo. Cerró los ojos un momento. Pensó otra vez en Marta, su voz llamando desde la ventana de la cocina, su risa suave como las hojas sobre su cabeza. La punzada en el pecho se hizo pesada. La extrañaba no solo por quién era, sino por lo que el mundo había sido cuando ella vivía, estable, amable y respetuoso. Cuando la puerta mosquitera se abrió, no se movió. Lionel salió con otra cerveza en la mano. «¿Vas a quedarte sentado ahí todo el día?», dijo, dando un trago. Pensando, respondió Perkins. «¿En qué? En cómo eran las cosas antes». Lionel se rió. «Ese es tu problema. Siempre viviendo en el pasado». Perkins lo miró. El hijo que tenía delante tenía su rostro, su complexión, pero ninguna de su firmeza. Tal vez, dijo, pero al menos el pasado tenía sentido. Lionel frunció el ceño, confundido un segundo, luego se encogió de hombros y volvió adentro. Perkins se quedó donde estaba, el viento moviéndose débilmente a su alrededor, el sol bajando. Permaneció sentado hasta que el frío se le metió en los huesos, luego se levantó despacio, volvió a entrar y cerró la puerta sin decir palabra. Esa noche, la casa se sentía más pesada que de costumbre. Perkins se sentó en la mesa del comedor, mirando su plato. Los demás ya habían comido. Shannon había preparado pasta, pero no le había puesto sitio. No le importó. Tenía té y un trozo de pan, era suficiente. El televisor tronaba desde la sala, risas mezcladas con el ruido de un anuncio. El olor a perfume barato y humo de cigarrillo llenaba el aire. Masticó despacio, cada bocado un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Aquella casa, antes llena de amor tranquilo y cenas familiares, ahora se sentía como una habitación alquilada. Cuando terminó, lavó su taza y su plato, limpió la encimera y apagó la luz de la cocina. Se dirigió a su despacho, pero se detuvo al oír hablar a Shannon y Harrison. Sus voces eran bajas, pero el tono agudo. «No podemos seguir viviendo así», decía Shannon. «Él está sentado sobre dinero, y los que pasamos apuros somos nosotros». Harrison suspiró. «No lo entregará fácilmente. ¿Sabes lo terco que es?». «Entonces quizá haya que hacerle entrar en razón», respondió ella. Perkins permaneció inmóvil en el pasillo, las palabras clavándose en él. Se sintió cansado, demasiado cansado incluso para enfadarse. Giró en silencio y fue a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó, el chirrido de la silla fuerte en el silencio. Sus ojos cayeron sobre el reloj de bolsillo otra vez. Marcaba débilmente, constante pero apagado, como él. Se recostó, dejando que el silencio llenara la habitación. Pensó en los años que había trabajado, los sacrificios que había hecho. Cada cheque había servido para construir esa casa, para mantener a su familia cómoda. Nunca tomó vacaciones, nunca malgastó dinero en sí mismo. Ahora,
después de todo eso, lo trataban como una carga. Se sentía invisible. Sus hijos pasaban junto a él como si no existiera. Comían su comida, usaban su dinero, vivían en su casa, y aún así lo culpaban de no hacer suficiente. Frotó las manos lentamente. Su mente volvió a Marta. Si ella estuviera, habría calmado a todos, les habría recordado lo que significaba ser familia. Pero no estaba, y sin ella, todo se había derrumbado. Las paredes parecían cerrarse sobre él. Tomó el reloj y escuchó su tic, el sonido dándole un pequeño consuelo. Susurró, fuiste un tiempo mejor que este. El reloj no respondió, pero su ritmo le estabilizó la respiración. Más tarde esa noche, el ruido de la sala creció. Escuchaba la voz grave de Lionel, el golpe de una botella cayendo y la risa de Shannon mezclada con la televisión. Cerró los ojos. El sonido le presionaba el cráneo. Finalmente se levantó, abrió la puerta del despacho y salió. La vista lo dejó helado. Cajas de pizza vacías cubrían la mesa. Latas de cerveza alineadas en la encimera. La alfombra manchada con algo pegajoso. Harrison y Lionel estaban en el sofá discutiendo sobre un partido de fútbol. Shannon miraba su teléfono, las piernas sobre la mesa. Ninguno notó que estaba allí. Habló tranquilo, aunque su voz tembló un poco. ¿Podemos bajar un poco el ruido? Es tarde. Lionel lo miró y sonrió con burla. Ni siquiera es medianoche, viejo. Aún así, dijo suavemente Perkins, algunos necesitamos descansar. Shannon puso los ojos en blanco. Entonces cierra tu puerta, papá. Solo estamos relajándonos. Él la miró un momento, luego al desorden a su alrededor. Relajándose, repitió en voz baja. Ya veo. Sin decir más, se dio la vuelta y volvió a su habitación. En la oscuridad, se sentó en la cama, mirando el techo. Las risas afuera continuaban. Ya no era solo ruido, era el recordatorio de que ese ya no era su hogar en espíritu, solo en papel. Se cubrió con la manta, pero el sueño no llegó fácil. Su mente repitió la voz de Shannon, está sentado sobre dinero. Quizá lo creyeran. Quizá pensaban que tenía ahorros escondidos en algún sitio. Pero no quedaba nada. Todo lo que tenía lo había invertido en esa casa, en ellos. El tic del viejo reloj era débil pero constante, marcando cada segundo de una noche larga. Vio sus agujas pasar de la medianoche a la 1, luego a las 2. Pensó en la mañana que vendría, otro día de silencio, otra ronda de ser ignorado. Cerró los ojos y susurró a la oscuridad, Marta, no sé qué les pasó. Luego dejó que el sonido del reloj lo arrullara en un sueño inquieto. La mañana siguiente llegó fría y gris. Perkins despertó antes del alba, como siempre. El cuerpo le dolía tras otra noche de sueño inquieto. El aire de su habitación estaba inmóvil y pesado, y por un momento se quedó en la cama mirando el techo, preguntándose si valía la pena levantarse. Pero el hábito volvió a imponerse. Se incorporó, sintiendo la rigidez en las rodillas, y alcanzó su bata. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies mientras iba a la cocina. La casa estaba silenciosa entonces, en paz, pero solo porque todos los demás seguían dormidos. Puso agua a hervir para el té y abrió el armario en busca de pan. No había. Miró de nuevo, revisó las cajas de cereal y luego el refrigerador. Vacío. Se lo habían comido todo otra vez. Le subió al pecho una ira sorda, de esas que no nacen de la sorpresa, sino del cansancio. De todos modos se sirvió una taza de té y se sentó a la mesa, el vapor empañándole las gafas. Mientras estaba allí, vio la factura de la luz medio abierta en la encimera. La acercó y leyó la fecha de vencimiento. Atrasada. Otra marca roja. Suspiró hondo. La pensión llegaría la semana siguiente, pero la mayor parte volvería a irse en la hipoteca.
No recordaba la última vez que Shannon o Harrison habían pagado siquiera una parte. Había dejado de pedirlo. Las discusiones lo agotaban más que las facturas. Sacó de un cajón una pequeña libreta y empezó a anotar gastos. Era una vieja costumbre, fechas, montos, notas sobre lo que había que cubrir. La letra le temblaba un poco, pero cada número quedaba prolijo. Cuando el té se enfrió, el sol ya empezaba a levantarse, arrojando una luz apagada sobre los azulejos de la cocina. Se oyeron pasos desde arriba. Primero Shannon, luego Harrison. Entraron juntos, medio dormidos pero ya irritados. «Papá, tenemos que hablar», dijo Shannon, frotándose los ojos. Él alzó la vista despacio. «¿Sobre qué?» Harrison se apoyó en la encimera. «Ha llamado el banco. La hipoteca vuelve a estar atrasada». Perkins dejó la taza. «Lo sé. Pensaba pagarla cuando entre mi cheque la semana que viene». «La semana que viene», dijo Shannon con brusquedad. «Es demasiado tarde. Dijeron que si no se paga para el lunes, empiezan las multas». Perkins no se inmutó. «Entonces pagaré las multas». «No puedes seguir posponiendo esto», dijo ella. «Actúas como si no estuviéramos todos en esto». «Juntos», repitió en voz baja. «He sido el único pagando durante años». Harrison frunció el ceño. «Eso no es justo, viejo. Hacemos lo que podemos». Perkins le sostuvo la mirada, tranquilo pero firme. «Viven aquí sin pagar alquiler. Comen mi comida. Conduces tu camioneta con la gasolina que pagué yo. Dime exactamente qué haces». El silencio después de eso se hizo espeso, casi palpable. A Shannon se le encendieron las mejillas. «No tienes que hablarnos así», soltó. «Somos familia». «Entonces empiecen a comportarse como tal», dijo Perkins. Ella salió de la cocina dando un portazo, y Harrison la siguió, murmurando algo entre dientes. Perkins volvió a sentarse, tomó su té y miró por la ventana. Afuera había empezado a llover despacio, golpeando el vidrio. El sonido era lento, casi tranquilizador. Por un momento se permitió imaginar cómo sería si las cosas fueran distintas, si Shannon sonriera como antes, si Lionel volviera sobrio a casa, si Harrison tuviera un trabajo estable y hablara con respeto. El pensamiento no duró. La realidad era más ruidosa que la memoria. Terminó el té y fue a su despacho. La puerta se abrió con un quejido y, otra vez, algo estaba mal. Los cajones abiertos, sus papeles revueltos, unas cuantas cajitas desaparecidas del estante. Revisó el cajón donde guardaba sus ahorros, poco efectivo, doblado con cuidado. Faltaba la mitad. Se quedó allí en silencio, mirando el hueco. Le tembló la mano al cerrar el cajón. No necesitaba preguntar quién había sido. Lo sabía. Se dejó caer en la silla, presionándose la frente con las palmas. La mente se le quedó en blanco durante un buen rato, solo el zumbido tenue de la ira y la incredulidad moviéndose por dentro. Les había dado todo, y aún así tomaban más. Ya no eran solo descuidados, eran crueles. Pensó en enfrentarlos, pero, ¿qué cambiaría? Lo negarían, retorcerían las cosas, lo convertirían a él en el problema. Lo había visto demasiadas veces. El reloj sobre la mesa marcaba flojo, cada segundo más fuerte que sus pensamientos. Lo tomó, le dio cuerda con cuidado y susurró: «Supongo que tú eres el único que todavía funciona bien». El pequeño sonido llenó la habitación, constante y fiel. Miró el reloj de pared largo rato, las agujas moviéndose con ritmo perfecto, y sintió que algo dentro empezaba a asentarse, no paz, sino decisión. Algo tenía que cambiar. Y esta vez, no sería él quien pagara el precio. Perkins no durmió mucho esa noche. Se quedó despierto, la mente inquieta, el ventilador del techo girando en círculos lentos. Cada vez que cerraba los ojos veía el cajón medio vacío, el dinero faltante,
las caras de sus hijos fingiendo no saber nada. Sintió algo endurecerse por dentro. Durante años había sido paciente, callado, indulgente. Se había dicho que era su deber de padre aguantar, dar, mantener la paz en la casa que Marta amaba. Pero ahora, esa paciencia le sabía a debilidad. Había terminado de ser invisible. Al amanecer se levantó, se lavó la cara y se puso ropa limpia, una camisa vieja, metida prolija en los pantalones planchados. Se miró al espejo, enderezó la espalda y, por primera vez en mucho tiempo, vio al hombre que solía ser, firme, capaz, entero. En la cocina encontró a Lionel sentado a la mesa, la cabeza entre las manos, el olor a alcohol todavía pegado a él. ¿Noche dura?, preguntó Perkins en voz baja. Lionel alzó la vista, parpadeando. No dormí, murmuró. Sí, dijo Perkins, yo tampoco. Se sirvió café y se sentó frente a su hijo. Lionel, comenzó, quiero preguntarte algo, y quiero la verdad. Lionel suspiró. Ya empezamos. Perkins se inclinó hacia adelante. ¿Tomaste dinero de mi cajón ayer? Lionel frunció el ceño, ofendido. ¿Qué? No. ¿Por qué iba a coger tu dinero? Porque ya no está, dijo Perkins sin rodeos. La mitad. Lionel levantó las manos. No me mires a mí. Quizás Shannon lo tomó. Sabes que anda justa. Perkins lo estudió en silencio. Vio la mentira en los ojos de su hijo, como bajaba la mirada demasiado rápido, el tic nervioso en la mandíbula. Pero no discutió. Solo asintió despacio. Está bien, dijo con suavidad. Olvida que lo pregunté. Luego se levantó y volvió a su despacho. A media mañana la casa volvió al ruido. Shannon al teléfono, paseando, quejándose de las facturas y las responsabilidades. Harrison afuera, fingiendo arreglar algo de la camioneta. Lionel había regresado a su cuarto a dormir la mañana. Perkins cerró la puerta del despacho y se sentó en el escritorio. Sacó un pequeño montón de documentos, la escritura de la casa, cartas del banco y algunos papeles legales viejos. Los leyó con cuidado, tomando notas. Ahora importaba cada firma, cada fecha. Estaba cansado de ser tratado como un extraño en su propia casa. Tomó el teléfono y llamó a un viejo amigo, Daniel Miller, un abogado al que conocía desde hacía décadas. La voz al otro lado sonó cálida pero cauta. Perkins, ha pasado mucho tiempo, dijo Daniel. ¿Qué puedo hacer por ti? Perkins habló claro, sin titubear. Necesito que prepares unos papeles. Quiero recuperar mi casa y desalojar a las personas que viven aquí. Hubo una pausa. ¿Tu familia?, preguntó Daniel en voz suave. Sí, dijo Perkins. Mi familia. Hablaron casi media hora. Daniel explicó lo necesario, qué documentos hacían falta y cuánto podría tardar. Perkins escuchó con atención, apuntando en una libreta pequeña. Cuando colgó, se quedó un momento en silencio. Le temblaban un poco las manos, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez en años, tenía un plan. Abrió el cajón de arriba y sacó el sobre donde guardaba lo último de sus ahorros. Alcanzaba para el papeleo. Metió el efectivo con cuidado en otro sobre y escribió el nombre de Daniel en la tapa. Luego lo guardó en el bolsillo del abrigo. La casa seguía ruidosa, pero por una vez el ruido no lo tocaba. Ya estaba en otro lugar en su mente, un lugar tranquilo, donde volvía el orden, donde su dignidad aún importaba. Más tarde, cuando salió al patio, el viento le refrescó la cara. Caminó despacio por el sendero, cuidando cada paso, y miró la casa. Se alzaba alta pero cansada, como él. La pintura descascarada, los cristales con vetas de suciedad, el tejado aún firme. Recordó el día que la compró, las manos llenas de grasa del taller, la sonrisa amplia de Marta al girar la llave. Aquella casa había sido su sueño, la prueba de su esfuerzo.
Ahora estaba llena de extraños que compartían su apellido pero no su corazón. No por mucho, susurró. Se volvió hacia la calle y empezó a caminar hacia el centro, el sobre en el bolsillo y el sonido de la determinación firme en el pecho. La caminata hasta el pueblo fue lenta pero segura. Perkins avanzaba con cuidado, las manos metidas en los bolsillos del abrigo, el aire fresco rozándole la cara. Las calles de la mañana estaban tranquilas, apenas el zumbido distante de los coches y el canto de pájaros sobre los cables. Pasó frente a la panadería donde él y Marta paraban cada domingo después de misa, la misma tiendita que aún olía a pan caliente y azúcar. Los recuerdos tiraron de él, pero no se detuvo. Tenía un propósito. Cuando llegó a la oficina de Daniel, el letrero se veía desvaído, pero el nombre seguía claro, Miller & Co. Legal Services. Dentro olía a papel antiguo y madera pulida. La recepcionista sonrió apenas al verlo. Señor Wing, dijo en voz baja, el señor Miller dijo que vendría. Él asintió con educación y la siguió por el pasillo. Daniel Miller estaba de pie junto a la ventana cuando Perkins entró, alto y canoso, con las gafas descansando bajas sobre la nariz. No has cambiado mucho, dijo Daniel con una sonrisa. Solo más lento, respondió Perkins, estrechándole la mano. Se sentaron y Daniel abrió una carpeta. ¿Así que hablas en serio? Más que nunca, dijo Perkins con firmeza. Han convertido mi hogar en un lugar que no reconozco. He probado la paciencia. He probado la razón. Nada funciona. Daniel asintió despacio. Entonces hagámoslo bien. Le explicó cada documento, el aviso de desalojo, la prueba de propiedad y el procedimiento para recuperar la posesión. Perkins escuchó con atención, firmando donde hacía falta, firme aunque la mano le temblara. Cuando terminaron, Daniel deslizó una copia hacia él. Una vez notificado, tendrán 30 días para irse. Si se niegan, solicitaremos la ejecución. Perkins asintió. Será suficiente. 30 días es más de lo que jamás me han dado. Al salir de la oficina, el sobre con los documentos le pareció más pesado de lo que era. Cada papel representaba años de silencio convertidos en acción. Pasó por correos, envió una copia como le indicaron y emprendió el regreso a casa. El cielo se había encapotado, las nubes colgaban bajas. El mundo se sentía callado, como si hasta el aire supiera que algo había cambiado. Al llegar a la verja, el coche de Lionel estaba aparcado torcido, con media carrocería sobre el césped. Suspiró y entró. El salón volvía a estar hecho un desastre, botellas vacías, migas, mantas tiradas por el suelo. Shannon estaba en el sofá, desplazándose por el teléfono. ¿Dónde estabas, papá?, preguntó sin mirar. En el centro, dijo simplemente. Haciendo gestiones. ¿Qué gestiones?, replicó con tono suspicaz. Ya lo sabrás, dijo, y se fue directo a su despacho. Dentro, echó llave por primera vez en años. Colocó los documentos ordenados sobre el escritorio y se sentó, respirando despacio. Sintió algo que no sentía desde hacía mucho, control. Durante años había sobrevivido día a día, limpiando tras los demás, pidiendo perdón por su propia existencia. Ahora tenía un rumbo. Sacó el reloj de bolsillo y le dio cuerda otra vez, el tic sonaba más fuerte ese día. Ya falta poco, murmuró. Volveremos a tener paz. La voz de Shannon se filtró tenue a través de las paredes, llamando a Harrison. Luego Lionel gritó algo desde arriba. Perkins cerró los ojos, se recostó y dejó que el ruido se desvaneciera detrás del ritmo constante del reloj. Esa tarde se preparó la cena, patatas sencillas y un poco de pollo. Comió solo en la mesa, ignorando las risas y el estrépito del salón. Ya no le importaba que veían ni por qué el volumen estaba tan alto. Terminó, lavó su plato y se fue a su habitación. En la mesita colocó los documentos de desalojo prolijamente bajo su reloj. Los miró largo rato. No había culpa ni duda,
solo una tristeza tranquila. Les había dado a su familia todas las oportunidades de cambiar, y las habían desperdiciado. Apagó la lámpara y se recostó. El tic del reloj resonó en el silencio, marcando el inicio de algo nuevo. Susurró: mañana empieza el final de este desastre. Luego cerró los ojos, con una leve sonrisa al fin, y se durmió profundo y sereno. La mañana siguiente comenzó en silencio, de ese que pesa de significado. Perkins ya estaba vestido cuando el sol empezó a filtrarse entre las persianas. Preparó su té, untó una rebanada de pan y se sentó como si fuera un día cualquiera. Pero no lo era. Hoy las cosas empezarían a cambiar. El sobre con los avisos de desalojo descansaba junto a la taza, sellado y listo. Esperó a que la casa cobrara movimiento. Primero Shannon, con pasos secos por las escaleras, luego el arrastre lento de Lionel, después el bostezo de Harrison en el pasillo. Perkins sorbió su té y esperó. Cuando por fin se reunieron en la cocina, atraídos por el olor a café, habló con calma. Tenemos que hablar, dijo. Los tres intercambiaron miradas rápidas y dudosas. ¿Sobre qué?, preguntó Shannon. Perkins respiró hondo, empujó el sobre por la mesa y dijo: sobre su estancia aquí. Shannon frunció el ceño y lo tomó. Lionel miró por encima del hombro. Harrison se recostó, con los brazos cruzados. Ella lo rasgó, desplegó los papeles y leyó en silencio un momento hasta que se le puso pálida la cara. ¿Qué es esto?, exigió. Perkins la miró a los ojos. Es un aviso de desalojo. Estás bromeando, dijo, con la voz temblorosa. No, respondió parejo Perkins. Tienen 30 días para irse. Lionel soltó una risa seca, sin humor. Te has vuelto loco, viejo. No puedes desalojar a tu propia familia. Sí puedo, replicó Perkins, y ya lo he hecho. Esto es una locura, chistó Shannon, golpeando los papeles contra la mesa. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Perkins se incorporó despacio, la espalda recta pese a la rigidez. Han vivido aquí 8 años sin pagar. He cubierto cada factura, he comprado cada comida y he limpiado cada desastre. Se han llevado mis ahorros, mi paz y mi casa. Se acabó. Por un momento nadie habló. El tic del reloj de pared llenó la habitación. Harrison rompió el silencio al fin. ¿No puedes echarnos así? ¿A dónde se supone que iremos? La voz de Perkins se suavizó, pero no vaciló. Eso deben decidirlo ustedes. Son adultos. Es hora de que empiecen a vivir como tales. Los ojos de Shannon chispearon de rabia. Eres increíble, ¿quieres acabar solo en esta casa? Bien. No vengas llorando cuando no puedas cuidarte. Perkins asintió apenas. Me he cuidado solo durante 78 años. Creo que podré. Parecía que iba a decir algo más, pero Lionel agarró el abrigo y salió dando un portazo que hizo vibrar las ventanas. Harrison soltó una maldición por lo bajo y lo siguió. Shannon quedó inmóvil unos segundos más, fulminando a su padre con la mirada, luego giró en seco y subió. Perkins permaneció de pie, respirando despacio, el aire cargado de tensión. Volvió a sentarse, mirando la puerta vacía. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio, no en paz aún, pero callada de otra manera. Casi pudo oír la voz de Marta en ese silencio, serena y orgullosa. Susurró: debí hacerlo hace años. Le temblaron un poco las manos, pero no había arrepentimiento, solo una calma extraña. Terminó su té, luego recogió los platos de la encimera y los lavó uno por uno. Era la misma rutina de cada mañana, pero ahora se sentía distinta, más liviana, con propósito. Cada plato que limpiaba, cada superficie que pasaba, era recuperar una pequeña parte de su vida. Más tarde, comenzaron los gritos. Shannon al teléfono, vociferando a alguien, probablemente Harrison. Lionel volvió por la tarde, la rabia amortiguada por el alcohol.
golpeó cajones, murmuró amenazas, intentó provocarlo, pero Perkins no dijo nada. Se quedó en su despacho, con la puerta cerrada, el reloj marcando a su lado, los papeles apilados. Cuando cayó la noche, echó el cerrojo, cosa que antes no hacía, y se sentó junto a la ventana. Afuera, la luz de la luna bañaba el patio, plateada e inmóvil. Susurró quedo, Marta, ya casi termina. El reloj latía a su lado como un corazón constante, el sonido del tiempo avanzando hacia la justicia. Por una vez, la noche no se sintió larga, se sintió como esperar el alba. Los días siguientes fueron tensos de amanecer a anochecer. La casa ya no resonaba con risas descuidadas ni con el ruido del televisor, vibraba con ira, resentimiento y discusiones en susurros. Shannon apenas le hablaba a Perkins salvo para quejarse. Harrison se quedaba fuera más tiempo que de costumbre, a veces sin volver hasta pasada la medianoche. Lionel era el peor, pisoteaba por las habitaciones, daba portazos y mascullaba insultos cada vez que pasaba junto a su padre. Perkins se mantuvo sereno. Siguió con su rutina, té por la mañana, desayuno ligero, tiempo tranquilo en su despacho. Hablaba poco y, cuando lo hacía, su voz seguía firme. Había tomado su decisión, y ninguna tormenta en aquella casa iba a cambiarla. Cada día tachaba una fecha más en el calendario clavado junto al refrigerador. Los días de gritos ya no lo sacudían, solo le recordaban que la paz se acercaba. Una tarde, Lionel irrumpió en la cocina mientras Perkins preparaba té. Tenía los ojos inyectados y el tono áspero. ¿De verdad crees que esto va a funcionar?, dijo. Perkins no se dio vuelta. Ya está funcionando, respondió quedo. No puedes echarnos así, escupió Lionel. No tenemos a dónde ir. Perkins dejó la tetera con cuidado y lo miró. Eso no es cierto. Lo que pasa es que no quieres ir a ningún sitio si no paga otro. El rostro de Lionel se torció de frustración. Eres increíble, somos tu familia. La familia no se roba entre sí, dijo Perkins, sereno pero firme. La familia no convierte a un hombre en extraño en su propia casa. Por un instante Lionel no se movió. Luego, sin decir nada más, golpeó la encimera con el puño y se fue. El golpe resonó por la casa, pero Perkins no se inmutó. Sirvió su té y se lo llevó al despacho, cerrando la puerta detrás. Esa noche, Shannon entró con los ojos enrojecidos y la voz más suave de lo habitual. Papá, dijo quedo, de pie en el umbral, no lo dices en serio, ¿verdad? Perkins no respondió enseguida. Dejó la taza y se volvió hacia ella. No he dicho nada con más seriedad. Ella dio un paso, intentando sonreír en medio de la tensión. Vamos, estamos pasando un mal momento. ¿No puedes esperar que nos mudemos? ¿Por dónde empezaríamos? Perkins la miró con ternura pero sin ceder. Lo resolverán. Son más fuertes de lo que creen. Pero no puedo permitir que sigan viviendo así, ninguno de ustedes. Está destruyendo lo poco que queda de familia. Estás eligiendo quedarte solo, dijo con amargura. No, contestó en voz suave. Estoy eligiendo la paz. A Shannon le tembló el labio. Por un segundo pareció la joven que fue, la que se subía a sus hombros y reía en el jardín. Pero pasó. Se dio la vuelta murmurando, te vas a arrepentir, y se fue. Después de que ella se fue, Perkins se sentó en silencio en su silla, mirando el reloj que latía sobre el escritorio. Cada sonido se sentía más fuerte en el silencio, nítido y rítmico. Pensó en lo que realmente significaba el arrepentimiento. Tenía muchos, cosas que no le dijo a Marta antes de que muriera, tiempo que no pasó con los niños cuando eran pequeños. Pero esto, decidió, no sería uno de esos arrepentimientos. Esta era la primera decisión correcta que tomaba por sí mismo en décadas. Aquella noche, cuando se acostó, durmió mejor que en meses. A la mañana siguiente despertó antes del alba, el mundo afuera pintado de una neblina azul pálida. Preparó su té y vio el amanecer a través de la ventana de la cocina.
La casa estaba quieta, por una vez. Sin gritos, sin pasos, sin televisión. Solo silencio. No sabía si aún dormían o ya habían empezado a empacar, pero por primera vez en mucho tiempo el silencio se sintió limpio, como respirar aire fresco después de años bajo tierra. Bebió un sorbo de té y susurró, pronto, Marta. Pronto volverá a ser hogar. La última semana llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. La tensión en la casa se transformó en una habitación silenciosa. Nadie gritaba ya, pero el silencio era cortante, lleno de amargura y culpas no dichas. Shannon empezó a empacar poco a poco, cajas de ropa, su tocador, pilas de viejas revistas que decía que algún día volvería a leer. Harrison ayudó poco, pasaba la mayor parte del tiempo afuera, fingiendo hacer llamadas o sentado en su camioneta fumando. Lionel apenas volvía a casa. A veces se quedaba fuera 2 noches seguidas y, cuando regresaba, era solo para llevarse más de sus cosas. Perkins no preguntó a dónde irían. No quería saberlo. Siguió haciendo lo de siempre, de por la mañana, limpiar las encimeras, arreglar pequeñas cosas en la casa. La diferencia era que ahora cada acción se sentía como recuperar algo que había perdido. Cada esquina que barría, cada plato que lavaba volvía a ser suyo. Una mañana, Shannon lo detuvo cuando pasaba por la sala. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados de llorar. «Papá», dijo en voz baja, «¿de verdad no vas a cambiar de opinión?» Él se detuvo, la miró a los ojos y negó con la cabeza. «No, Shannon. Ya está hecho». Ella asintió despacio, los labios apretados. «No puedo creer que elijas esto». «Yo no elegí esto», respondió con suavidad. «Lo eligieron ustedes. Yo solo por fin escuché». Por un momento su rostro se suavizó, como si quisiera decir algo amable, pero se dio la vuelta y fingió ordenar una caja. Perkins suspiró y siguió a su despacho. Se sentó en el banco de trabajo, tomó el reloj de bolsillo y escuchó su tic constante. El sonido le recordó que el tiempo no se detiene por nadie. Avanza, esté quien esté listo. El día antes de la fecha de desalojo llamaron a la puerta. Era Daniel, el abogado. Perkins lo invitó a pasar y le ofreció té. «Está todo confirmado», dijo Daniel, dejando un documento sobre la mesa. «Tienen que desocupar para mañana por la tarde. Si no lo hacen, enviaré al agente de ejecución el lunes por la mañana». Perkins asintió, las manos firmes. «Gracias, Daniel. Te lo agradezco». «¿Seguro que estás listo para esto?», preguntó Daniel, estudiándolo. Perkins sonrió levemente. «Estaba listo hace años». Daniel le dio una palmada suave en el hombro y se fue. Perkins se quedó junto a la ventana después de su partida, mirando las nubes grises deslizarse por el cielo. Volvió a llover, suave y constante, lavando el polvo del porche. Pensó en Marta, en cómo decía que la lluvia era solo el cielo limpiándose. Susurró, tal vez esto también lo sea. Esa tarde, el ambiente en la casa fue extraño, medio vacío, medio desafiante. Shannon tenía casi todo empacado, pero había dejado cosas esparcidas como esperando que él cambiara de opinión a última hora. Harrison apenas miraba a Perkins. Cuando Lionel entró tarde esa noche, borracho y tambaleante, gritó algo sobre traición antes de encerrarse en su cuarto. Perkins no reaccionó. Simplemente fue a su habitación, cerró la puerta y volvió a sentarse junto a la ventana. La lluvia no cesaba. Golpeaba suave el cristal, un ritmo lento y constante que igualaba el tic de su reloj. Miró el patio oscuro, el árbol moviéndose con el viento, y sintió una mezcla extraña de tristeza y alivio. No era así como había imaginado envejecer, pero tal vez la paz no siempre llega fácil. Tal vez hay que pelearla en silencio, una decisión a la vez. Cuando por fin amaneció, Perkins despertó con un sonido desconocido, silencio. Silencio real. Sin pasos, sin puertas golpeando, sin voces.
Salió al pasillo y encontró la casa quieta. El cuarto de Shannon estaba vacío. Las herramientas de Harrison habían desaparecido. La puerta de Lionel estaba abierta, la habitación desmantelada. Lo único que había quedado era una lata de cerveza en el alféizar. Perkins recorrió cada cuarto despacio, el aire frío y hueco. Terminó en la sala, donde una sola caja descansaba sobre la mesa con la etiqueta «Papá». Dentro había algunas fotos familiares, el delantal viejo de Marta y una nota que decía, «Te llamaremos algún día». Se quedó mirando esas palabras mucho rato, luego dobló la nota con cuidado y la guardó de nuevo. Miró la habitación por última vez y se sentó en su silla. La casa volvía a ser suya, silenciosa, limpia y dolorosamente vacía. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo cubriera como una manta, no cálida, sino verdadera. Los días se convirtieron en semanas, y la casa empezó a respirar otra vez. El silencio que antes se sentía hueco ahora traía una paz extraña. Perkins se despertaba cada mañana sin esperar pasos ni voces. Preparaba su té con calma, lavaba sus platos sin prisa y abría las cortinas al sol en vez de a la tensión. El polvo se posaba más lento, el aire olía más limpio. La sala, antes abarrotada de botellas y ruido, estaba ordenada y quieta. Los cojines del sofá en su sitio, los suelos brillantes tras una buena pulida, y el único sonido era el tic constante del reloj de pared. Cada día daba paseos lentos por el patio, podando ramas, arreglando tablones sueltos de la cerca y regando los rosales de Marta. Las plantas se habían marchitado en medio del caos, pero bajo su cuidado empezaron a brotar pequeños capullos. Cada vez que veía florecer uno, sonreía apenas y susurraba, «Volviste, igual que yo». Por las tardes se sentaba junto a la ventana con su té y el reloj de bolsillo a su lado. Ya estaba completamente reparado, marcando parejo por primera vez en años. Ese ritmo suave llenaba la casa y se volvía su compañía silenciosa. Encontró consuelo en rutinas simples, de las que a Marta le gustaban. A veces sintonizaba su emisora de radio favorita, dejaba que las canciones viejas recorrieran las habitaciones e imaginaba su tarareo. Aún le hablaba a veces, no por soledad, sino por costumbre. «La casa está otra vez en silencio», decía en voz baja. «¿Te gustaría ahora? Todo está en su lugar». Por la noche leía el periódico, anotaba pequeños gastos en su libreta y se dormía sin tener que tapar risas o discusiones. La paz se sentía merecida. Llegaba tarde en la vida, pero era suya. Unas semanas después llegó una carta. Era de Shannon. La letra era desprolija, apresurada. Dentro, una nota breve: «Estamos bien. Encontramos un apartamento pequeño cerca del trabajo de Harrison. Lionel está intentando levantarse. Espero que estés bien. Shannon». Perkins la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón junto a las cartas viejas de Marta. No lloró, pero sintió que algo pesado se levantaba del pecho. Estaban vivos, siguiendo adelante, y quizá algún día entenderían por qué hizo lo que hizo. Era suficiente. Pasó esa tarde en su despacho, engrasando las bisagras de un reloj antiguo, tarareando en voz baja. La luz de la ventana le calentaba las manos mientras trabajaba. Una tarde tranquila, cuando el cielo se tornó naranja, Perkins se sentó en el porche a ver el atardecer. El mundo afuera se sentía otra vez amable, el canto de los grillos, el zumbido lejano del cortacésped de un vecino, el olor a césped recién cortado. Se recostó, con la silla de madera crujiendo suavemente. La casa a su espalda se erguía firme, en paz, por fin libre del caos. Sacó el reloj de bolsillo, abrió la tapa y escuchó su tic sereno. «Marta», susurró con una leve sonrisa, «lo logramos. Ha vuelto a ser hogar». El viento movió suavemente los árboles y, por un segundo, casi sintió que ella estaba allí, sentada a su lado. Miró la luz que se apagaba, con el corazón tranquilo y la mente en paz. Por primera vez en años, no solo sobrevivía, volvía a vivir. Aquella noche, al acostarse,
la luz de la luna cayó suave sobre la habitación. El reloj sobre la mesita marcó quedo, señalando otra hora pacífica en el hogar que había reconstruido con paciencia y determinación. Perkins cerró los ojos con una pequeña sonrisa en el rostro. Ya no pensó en el pasado ni en quienes se habían ido. Pensó solo en el silencio, el orden y la tranquilidad de saber que había recuperado su dignidad. El mañana llegaría igual que hoy, lento, calmo y honesto. Y eso era todo lo que quería. El invierno se asentó despacio sobre Norfolk, pintando las mañanas con tonos de plata y escarcha. Perkins empezó a despertarse con un frío en el aire que dejaba ver su aliento mientras ponía el agua para el té. Se movía más lento ahora, pero ya no tenía prisa, sin gritos, sin desorden, sin caos esperando tras la puerta de la cocina. La casa permanecía limpia, organizada y tranquila, tal como le gustaba. Cada mañana se ponía el abrigo, salía al porche y se quedaba unos minutos sintiendo el aire frío en la piel. Le recordaba que aún estaba aquí, aún en movimiento, aún vivo. Miraba el vapor subir de su taza y perderse en el cielo pálido, y susurraba, «Sigue latiendo, viejo. Sigue latiendo». Dentro, el olor a té y madera vieja llenaba el aire, reconfortante como una canción antigua. El silencio ya no se sentía vacío, se sentía merecido. Cada sonido de la casa, cada reloj, cada crujido de las tablas, le pertenecía otra vez. Se mantuvo ocupado reparando relojes para los vecinos. Corrió la voz por el pueblo de que el señor Wing, el viejo mecánico de las afueras, podía arreglar cualquier cosa que hiciera tic. La gente empezó a pasar de vez en cuando, algunos para dejar un reloj roto, otros solo para conversar. A Perkins no le molestaba la compañía. Nunca habló mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban una certeza tranquila que a la gente le gustaba. Un chico de no más de 12 años empezó a venir después de la escuela, curioso por saber cómo funcionaban engranajes y resortes. Perkins le enseñó poco a poco, mostrándole que la paciencia y la precisión importan más que la fuerza. El tiempo no se arregla a las prisas, decía en voz baja. Se arregla entendiendo cómo se mueve. El muchacho escuchaba, asintiendo con seriedad, sus manos pequeñas aprendiendo el mismo ritmo cuidadoso que Perkins había dominado años atrás. A veces, en las noches tranquilas, Perkins recibía llamadas telefónicas de Shannon. Nunca duraban mucho, pero eran amables. Ella le contaba sobre su trabajo en una clínica, sobre cómo Harrison por fin había conseguido un empleo estable, sobre cómo Lionel intentaba dejar de beber. Perkins escuchaba, respondiendo con frases cortas y cálidas. Eso es bueno, decía en voz baja. Estoy orgulloso de que estén mejor. Aún había distancia entre ellos, pero ya no era amarga. Era la distancia que crea el tiempo, no el rencor. Después de las llamadas, se recostaba y dejaba que la casa volviera a llenarse de silencio. No necesitaba ruido para sentirse querido, saber que estaban bien era suficiente. Una tarde, un golpecito suave sonó en la puerta. Cuando Perkins la abrió, encontró a Shannon allí, envuelta en un abrigo grueso, sosteniendo una pequeña caja. Por un momento, ninguno habló. Luego ella sonrió apenas. Pensé traerte algo, dijo, entregándole el paquete. Dentro había una tetera nueva, simple, resistente y elegante. La vieja se veía gastada la última vez que vine, añadió en voz baja. Perkins sonrió, los ojos suavizados. No tenías que hacerlo. Quise hacerlo, dijo ella. Tenías razón, papá. Necesitábamos valernos por nosotros mismos. Él asintió despacio, con la garganta apretada. Solo quería que encontraran su camino. No quise lastimarlos. No lo hiciste, respondió ella con ternura. Nos hiciste despertar. Se sentaron juntos en la cocina, compartiéndote como solían hacerlo años atrás. La conversación fue tranquila, sencilla. Shannon habló de su apartamento, de pequeñas cosas sin importancia, y Perkins la escuchó con una sonrisa serena.
Cuando ella se fue esa tarde, lo abrazó, un gesto simple y sincero que dijo más que cualquier palabra. Después de que se marchó, Perkins se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces del coche desaparecer por la calle. Volvió hacia su reloj de bolsillo, que seguía latiendo fuerte, y susurró: «Está bien, Marta. Todos están bien». La casa volvió a quedar en silencio, pero ahora no se sentía sola, sino completa. Perkins se sirvió una última taza de té, se sentó junto al fuego y dejó que el suave ritmo del reloj lo arrullara en calma. El hombre que una vez se sintió invisible ahora estaba rodeado de una paz construida por él mismo, con el tiempo moviéndose suavemente a su favor. La primavera llegó en silencio, casi sin ser notada al principio. La escarcha se derritió de las ventanas, y el viejo roble del jardín volvió a florecer, con pequeñas hojas verdes brotando entre el gris. Perkins despertó una mañana con el canto de los pájaros entrando por la ventana abierta, un sonido suave pero vivo. Se levantó despacio, estirando los brazos, y caminó hacia la cocina. La tetera que Shannon le había traído estaba sobre la estufa, brillando ligeramente bajo la luz del sol. La llenó, la puso a hervir y sonrió. El aroma del aire fresco y las hojas de té llenó la habitación, un aroma que traía consigo memoria y paz. Mientras servía el té, miró hacia la mesa donde descansaba el reloj de bolsillo, su tic suave, constante y seguro. Había reparado cientos de relojes a lo largo de su vida, pero ese era el más importante. Había sido de su padre, su recordatorio de que el tiempo nunca se detiene, solo se mueve distinto cuando dejas de pelear con él. Llevó su té al porche y se sentó en su silla de siempre. El jardín volvía a estar lleno de vida, abejas zumbando, el murmullo lejano de una cortadora de césped, el sol extendiéndose sobre la cerca. Por primera vez en años, la casa detrás de él no se sentía como una carga. No era solo silenciosa, estaba viva a su manera. Cada crujido, cada tic, cada soplo de viento que entraba por la ventana abierta le recordaba lo que había construido, lo que había soportado y lo que había recuperado. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se unía con la línea de árboles, y respiró profundamente. Ya no quedaba amargura en él, ni enojo. Solo un orgullo sereno, profundo, por haber defendido su lugar y devuelto la paz a su hogar. Después de un rato, abrió la pequeña libreta que guardaba a su lado. En la última página escribió despacio, con letra firme y paciente: «Marta, la casa vuelve a estar en calma. Los niños encontraron su camino. Yo sigo marcando el tiempo». Cerró la libreta, la dejó sobre la mesa y observó el mundo moverse a su alrededor, lento, suave, amable. La luz del sol le calentó las manos, y sintió la misma satisfacción tranquila que llega al terminar un buen trabajo. Dio un último sorbo a su té, se recostó en la silla y sonrió levemente hacia el cielo abierto. El reloj de bolsillo seguía marcando a su lado, registrando cada segundo no como una pérdida, sino como una victoria silenciosa. El hombre que una vez creyó no tener nada ahora tenía todo lo que necesitaba: paz, dignidad y la certeza de haber hecho lo correcto consigo mismo. El viento se alzó con suavidad, llevando el aroma de las rosas florecidas del jardín que Marta había plantado hacía tanto. Perkins miró hacia ellas, sus pétalos moviéndose suavemente bajo la luz, y susurró: «Lo logramos, amor». Luego cerró los ojos un momento, dejando que el calor del día descansara sobre su rostro. Dentro, el reloj de pared continuaba su ritmo constante, resonando por toda la casa tranquila, una casa que alguna vez estuvo rota, pero que ahora estaba completa. El tiempo siguió, como siempre, pero esta vez se movía con gracia. Y para Perkinswing, eso era suficiente.